Usando la rueda giratoria a continuación, ¿cuál es la probabilidad de aterrizar en un 4 o 5? Para determinar la probabilidad de un evento, comparamos el número favorable de resultados con el número total de resultados. Entonces, para determinar nuestra probabilidad, comencemos considerando el número total de resultados al girar esta ruleta. Observe cómo la ruleta se divide en 8 de igual tamaño secciones, cada sección numerada del 1 al 8. Y, por lo tanto, hay un número total de 8 resultados posibles. Entonces nuestro denominador sería 8. Y ahora determinaremos el número favorable de resultados, que es un 4 o un 5. Entonces, si aterriza aquí, como A4, es favorable, así como si aterriza aquí, en un 5. Por lo tanto, hay dos resultados favorables y, por lo tanto, nuestra probabilidad es de 2/8, lo que simplifica, como un factor común de 2. 2/8 se simplifica a un cuarto. Entonces la probabilidad de girar un 4 o un 5 es un cuarto. La probabilidad también se puede expresar como un decimal o porcentaje, así que también vamos a mostrarlos. Para convertir una fracción a un decimal, deberíamos reconocer este. 1 dividido entre 4 es igual a 0.25 o 25 centésimas. 1 dividido por 4 solo para verificar. Por lo tanto, la probabilidad también puede expresarse como un .02, o 25 centésimas. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje, moviendo el punto decimal a la derecha, 2 lugares, lo que nos da un 25%. Aquí están las 3 formas de expresar nuestra probabilidad. Sin embargo, creo que en nuestra tarea prefieren la fracción. Antes de ir, hablemos sobre lo que esto significa. Si la probabilidad es un cuarto, esto significa teóricamente, esperamos aterrizar en un 4, o 5, una vez, de cada 4 giros. Donde, como porcentaje, esperamos que la ruleta aterrice y un 4 o 5 25% de las veces, o 25 veces de 100. Espero que hayas encontrado esto útil.